estudiantes, soy el profesor Marcelo y en este video quiero hablarles acerca de la teoría de conjuntos. En primer lugar, tratemos de entender qué es un conjunto. En matemática, el término conjunto es un concepto primitivo. Esto quiere decir que se acepta sin definición alguna, pero podemos entenderlo como una agrupación de individuos, de objetos. Así, por ejemplo, el conjunto de alumnos de un colegio, el conjunto de obreros de una empresa, o también pueden ser conjuntos de números. Generalmente, los conjuntos se nombran utilizando letras mayúsculas imprenta y se pueden representar de tres formas diferentes. Una es la representación por extensión, la otra es representación por comprensión y la tercera es utilizando los llamados diagramas de Venn. A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de estas formas de representación. La representación por extensión implica nombrar a cada uno de los elementos que forman parte del conjunto en cuestión. Así, por ejemplo, si tenemos el conjunto A, constituido por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. O bien el conjunto B, constituido por los elementos A, E, I, O, U. La representación por comprensión implica utilizar alguna propiedad o característica para describir con claridad y precisión a los elementos del conjunto. Si representamos este conjunto A por comprensión, sería así. El conjunto A entonces está constituido por el elemento X, tal que X pertenece al conjunto de números naturales, porque vemos que los números que están dentro de A son naturales. Y con la condición de que X sea menor o igual a 5. Porque sabemos que los números naturales son infinitos, pero el conjunto solamente llega hasta el 5. Esa sería la forma de representar el conjunto A. Y en el caso del conjunto B, como podemos observar, dentro del conjunto B están las letras vocales. Entonces, la representación sería así. El conjunto B está constituido por el elemento X, tal que X es letra vocal. La representación a través de diagramas de Venn implica utilizar figuras cerradas como ser círculos, óvalos, rectángulos, que son los más utilizados, dentro de los cuales se colocan los elementos que forman parte del conjunto. Vamos a representar el conjunto A entonces utilizando un óvalo nomás, que es lo más común. Lo nombramos con la letra mayúscula imprenta y dentro de este conjunto entonces colocamos los elementos de A, 1, 2, 3, 4 y 5 en este caso. Del mismo modo podemos representar el conjunto B, hacemos el óvalo, aquí va el nombre, letra mayúscula imprenta, y dentro del conjunto colocamos las letras A, E, I, O, U. Y así, entonces tenemos aquí las tres formas de representar a los conjuntos. A continuación quiero hacer una diferenciación entre dos palabras que en el lenguaje cotidiano se utilizan como sinónimos, pero que en teoría de conjuntos tienen significados diferentes. Y estas son las palabras pertenencia e inclusión. Ambas son relaciones entre conjuntos, pero la diferencia radica en que la pertenencia es una relación que se da entre un conjunto y sus elementos. En cambio, la inclusión se da entre conjuntos y subconjuntos. A continuación, veamos algunos ejemplos que nos permitirán entender un poco mejor. La relación de pertenencia se representa con este símbolo. Analicemos las siguientes afirmaciones para llegar a una mejor comprensión. ¿Es correcto decir que el elemento 1 pertenece al conjunto A? Aquí tenemos el conjunto A y aquí está el elemento 1. Efectivamente, 1 forma parte de A, por lo tanto, esta afirmación es correcta. ¿Es correcto decir que el elemento O pertenece al conjunto B? Aquí está el conjunto B y aquí está el elemento O. Efectivamente, O forma parte de B, por lo tanto, esta afirmación también es correcta. ¿Es correcto decir que el elemento 2 pertenece al conjunto C? Aquí tenemos el conjunto C y efectivamente el elemento 2 forma parte del conjunto C. Por lo tanto, esta afirmación también es correcta. Ahora analicemos esta última afirmación donde dice que el conjunto C pertenece al conjunto A. ¿Es correcto decir eso?
Veamos, aquí está el conjunto C, sus elementos son 1 y 2. Y vemos que los elementos 1 y 2 están formando parte del conjunto A. Pero no en sí el conjunto C. No forma parte C de A. Por lo tanto, no es correcto decir que C pertenece a A. Lo correcto es decir que C no pertenece a A. Y eso se representa de la siguiente manera. Al símbolo de pertenencia se le tacha y entonces de esta forma indicamos C no pertenece a A. Analicemos ahora algunas afirmaciones relativas a la relación de inclusión. Esta relación se representa con este simbolito, y que es como una C un poquito más alargada, y se lee incluido en. Entonces, ¿es correcto decir que el conjunto C está incluido en el conjunto A? Veamos. Los elementos del conjunto C son 1 y 2. Y vemos que también están presentes en el conjunto A. Entonces, podemos decir que el conjunto C es subconjunto del conjunto A. Y tenemos que saber que todo subconjunto está incluido en un conjunto mayor. En este caso C es el subconjunto y A es el conjunto mayor. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. C está incluido en A. Ahora, ¿es correcto decir que el conjunto C está incluido en el conjunto B? Como vemos, los elementos de C no forman parte del conjunto B. Por lo tanto, C no es subconjunto de B. Por lo tanto, entonces, C no está incluido en B. Entonces, esta afirmación es incorrecta. Lo correcto es decir que C no está incluido en B. Y eso se representa de la siguiente manera. Este es el simbolito de no inclusión, es el signo de inclusión tachado. Esto se lee entonces, C no está incluido en B. Agreguemos una afirmación más. ¿Es correcto decir que el conjunto C está incluido en el conjunto C? Es decir, ¿es correcto decir que el conjunto C está incluido en sí mismo? Y ahí tenemos que saber que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Por lo tanto, todo conjunto está incluido en sí mismo. Entonces, es correcta esta afirmación. Pasando en limpio, la relación de pertenencia se da entre un conjunto y sus elementos. En cambio, la relación de inclusión se da entre un conjunto y sus subconjuntos. Aquí también tenemos que tener en cuenta que todo conjunto es subconjunto de sí mismo y por consiguiente todo conjunto está incluido en sí mismo. A continuación veamos qué es el cardinal de un conjunto. Bueno, el cardinal de un conjunto no es otra cosa más que el número de elementos que posee un conjunto determinado. La cardinalidad se representa a través del símbolo numeral. Es una de las formas de representar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos saber el cardinal del conjunto A, que tenemos anotado aquí, vemos que este conjunto A tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A es 5. Si quisiéramos saber el cardinal del conjunto B, que tenemos anotado aquí, también vemos que tiene 5 elementos, son las 5 vocales. Por lo tanto, el cardinal del conjunto B es 5. Si quisiéramos saber el cardinal del conjunto C, contamos, vemos que tiene 2 elementos, entonces el cardinal es 2 en este caso. A continuación les propongo resolver algunas actividades. Vemos aquí en el pizarrón que tenemos dos conjuntos definidos por comprensión. El conjunto A constituido por X, tal que X es letra vocal, y el conjunto B constituido por X, tal que X es letra del abecedario. En primer lugar, vamos a definirlos por extensión. Entonces, por extensión, el conjunto A estaría constituido por las letras A, E, I, O, U. Y el conjunto B estaría constituido por todas las letras del abecedario. A, B, C, D,
vamos a poner punto suspensivo y vamos a decir X y Z. De esa forma definimos los dos conjuntos por extensión. Ahora, vamos a definirlos o representarlos a través de diagramas de Venn. A través de diagrama de Venn, el conjunto A estaría constituido por los elementos A, E, I, O, U. Y el conjunto B sería un poco más grande, ¿no? Estaría constituido por A, B, C, D, E, F, vamos a poner acá punto suspensivo, X y Z. Esto representa a todas las letras que están faltando en ese conjunto. Analicemos ahora la veracidad de las siguientes afirmaciones. Entonces, vamos con la primera, que dice así: ¿es correcto decir que A pertenece al conjunto A? Podemos fijarnos aquí en esta expresión o también podemos fijarnos aquí en este diagrama de Venn. Efectivamente, el elemento A forma parte del conjunto A, por lo tanto, esta afirmación es correcta, es verdadera. ¿Es correcto decir que el elemento A pertenece al conjunto B? Si vemos, el elemento A también forma parte del conjunto B, lo podemos ver ahí o lo podemos ver aquí. Por lo tanto, esta afirmación también es verdadera. ¿Es correcto decir que el elemento B pertenece al conjunto A? Como vemos aquí o aquí, el elemento B no forma parte del conjunto A. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, tiene un valor falso. ¿Es correcto decir que el elemento B pertenece al conjunto B? Como vemos, el elemento B forma parte del conjunto B, por lo tanto, esto también es verdadero. ¿Es correcto decir que el elemento Z pertenece al conjunto A? Vemos que en el conjunto A no está el elemento Z. Sí está en B, pero no en A. Por lo tanto, esta afirmación tiene valor falso. Ahora, ¿es correcto decir que el elemento Z no pertenece al conjunto B? Este es el conjunto B y ahí está el elemento Z. El elemento Z pertenece al conjunto B. Por lo tanto, esta afirmación también resulta falsa. Vamos ahora a las afirmaciones que están en la segunda columna. ¿Es correcto decir que el elemento A está incluido en el conjunto A? Recordemos en primer lugar que la relación de inclusión se da entre conjuntos y subconjuntos. Y vemos que A es solo un elemento del conjunto A, no es un subconjunto. Por lo tanto, no es correcto decir que A está incluido en el conjunto A. ¿Es correcto decir que el elemento Z está incluido en el conjunto B? Aquí también sucede lo mismo. Z es solamente un elemento del conjunto B. Entonces no podemos afirmar que Z está incluido en B. Entonces esto, por ese motivo, es también falso. Ahora, ¿es correcto decir que M no está incluido en el conjunto B? Obviamente vemos que M forma parte del abecedario, la letra M, y forma parte del conjunto B. Pero M solamente es un elemento, entonces decir que está incluido o que no está incluido es falso por ese motivo, porque la relación de inclusión se da entre conjuntos y subconjuntos. Ahora, ¿es correcto decir que el conjunto B está incluido en el conjunto A? Veamos. El conjunto B está constituido por el abecedario, las letras del abecedario. Es mucho más amplio que el conjunto A, que solamente incluye las vocales. Por lo tanto, vemos que los elementos de B no están todos contenidos en el conjunto A. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Ahora, ¿es correcto decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B? En este caso sí. Vemos que el conjunto A solamente tiene las 5 vocales como elementos. Y esas 5 vocales están dentro del conjunto B. ¿Sí? Entonces el conjunto A forma parte del conjunto B, es decir, que está incluido
en el conjunto B. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Ahora, ¿es correcto decir que el conjunto A está incluido en el conjunto A, es decir, en sí mismo? Sí, porque anteriormente dijimos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es decir, que todo conjunto está incluido en sí mismo. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Y también lo será la siguiente afirmación que dice que B está incluido en el conjunto B. Por lo tanto, esto también es verdadero. Para finalizar, quiero mostrarles algunos conjuntos especiales. En primer lugar, veamos el conjunto unitario. Este conjunto es aquel que posee un solo elemento. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A constituido por el elemento 2. Como vemos, es único el elemento. Aquí podemos decir que el cardinal de este conjunto, que en este caso llamamos A, es 1. A es un conjunto unitario en este caso. A continuación veamos el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que no posee elementos. Este conjunto vacío se suele representar con un par de llaves así sin nada en el medio, o también puede representarse con un diagrama de Venn pequeño tachado. El cardinal de este conjunto, el cardinal del conjunto vacío, es 0. Y por último veamos el conjunto universal o referencial. Este conjunto es aquel que contiene todos los elementos que guardan entre sí cierta relación. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto A constituido por los elementos 1, 2, 3. Vemos que 1, 2 y 3 son números naturales. Por lo tanto, el conjunto universal del conjunto A es el conjunto de números naturales, constituido por todos los elementos, ¿sí? Por todos los números naturales. Vamos a representarlo así, 1, 2, 3, hacia el infinito. Ese es el conjunto universal para el conjunto A. Ahora, si hablamos del conjunto B, por ejemplo, constituido por las letras A, E, C, entonces el conjunto universal para este conjunto sería el constituido por todas las letras del abecedario: A, B, C, plin, 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 X, Y, Z. Bueno, gente, espero que el contenido de este video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle un like y suscríbanse a mi canal.